Hola, ok, ahora sí, arrancamos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno tenerlos por aquí, qué bueno además que hayan acudido a esta invitación y qué bueno que estén visitando la Feria del Libro, tan importante, que es un evento tan importante para todos y que de verdad que vale la pena venir, disfrutar, conocer, hablar, escuchar. Y hoy precisamente, pues yo estoy súper contento de estar en la tarde de hoy. Les cuento porque mi nombre es Ricardo Gil, soy locutor de un programa de radio en Radio Las Palmas, los lunes y miércoles, y les cuento esto no solamente por hacer la cuñita del programa, sino también por contarles de dónde surge la historia que vamos a conversar en la tarde de hoy. Y es que Artemi y yo siempre estamos dando vueltas por toda la ciudad, siempre estamos buscando esas cosas interesantes que compartir con nuestros oyentes en el programa. Y siempre que vemos a alguien que cocina muy bien, alguien que tiene un evento muy importante, pues inmediatamente le decimos, hay que compartirlo. Un día estábamos en una feria muy particular y escuchamos una vocecita que nos dice, oye, ¿les gustan los libros? Inmediatamente al voltear, pues vemos a una señora muy colorida, porque siempre anda llena de colores, que nos dice, aquí están mis libros, ¿quieren conocer sobre mis libros? Por supuesto que al comenzar a hablar con ella, pues nos enamoramos inmediatamente de lo que decía, cómo lo decía, y dijimos, hay que averiguar lo que hay detrás de todo esto. Por supuesto que la invitamos inmediatamente al programa de radio, y en el programa pues terminamos de enamorarnos de una vez de toda esa historia tan hermosa que hay detrás de las historias de Ana. Y por eso, por supuesto, el siguiente paso fue, evidentemente, leer su libro. Y leer su último libro, que ha sido absolutamente apasionante y que es lo que nos trae aquí en la tarde de hoy. La presentación de ese libro tan hermoso, escrito a más y nada menos que por Ana Larraz, para quien yo pido el primer aplauso de la tarde. Aquí está nuestro momento, un libro absolutamente exquisito, muy fácil de leer. De estos libros que cuando uno comienza a leerlo, a mí me pasó que ya con el primer capítulo dije, es que no puedo dejarlo. Tengo que saber cómo termina esto, o cómo comienza, o qué hay detrás de todo esto, pero tengo que saberlo. Y por supuesto, pues eso fue uno de los grandes enganches. Sabemos, por supuesto, los que conocemos a Ana, que viene de Zaragoza, que nació en Zaragoza, pero como ella muy bien lo dice, pues tiene 30 años aquí en Canarias y se siente también parte de esta tierra tan hermosa. Cuando hablamos de escritores, ella dice, porque es que nosotros los escritores canarios, ya con eso, pues dice que también se siente escribiendo y siendo parte de esta comunidad tan hermosa. Ana no viene directamente del mundo de las letras. Ana pues tiene una profesión total y absolutamente distinta al mundo de las letras. Sin embargo, por un hecho muy particular, ella llegó al mundo de la literatura, ella llegó al mundo de la escritura. Un hecho que para muchos a lo mejor puede ser la casualidad, la causalidad, esas cosas que pasan en el mundo, pero yo quiero que antes de hablar precisamente de nuestro momento, hablemos de ese momento, Ana, en el que tú dijiste, pues, creo que me toca ser escritora, porque por ahí van los tiros. A ver, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, quería saludarles y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, porque el calor de las personas, eso es lo más maravilloso que hay. Y bueno, contestando a la pregunta de Ricardo, yo siempre me gustó escribir. Es cierto que luego cuando yo de niña escribía, como todos, si dejé de escribir, pues la carrera, los niños, todo eso. Y cuando falleció mi abuela, que es el momento del que os habla Ricardo, encontramos unas cartas que a ella había mandado mi abuelo desde el frente. Eran unas cartas que nadie había leído y que en ese momento pues ella ya no estaba y mi madre y yo pues las leímos. Leer ese documento, algo tan bonito, que no es que fuera nada especial, eran cartas normales de un hombre a su mujer, pero es verdad que en una situación difícil. Leerlo fue lo que me motivó, sentí la necesidad de volver a escribir y de además contar esa historia, contar la historia de mi abuelo
Y bueno, es una obra que me habéis oído hablar todos muchísimas veces de ella, de la fotografía, que fue mi primer libro, que tardé 3 años en escribirlo y que ya luego, a partir de ahí, fue como si se hubiera abierto la escrita de salida y empecé ya a publicar, a sacar libros, unos eran personajes de ahí, otros de otra manera, y casi sin darme cuenta pues me fui haciendo con una colección hasta llegar a nuestro momento, que es el que presentamos hoy. Que ya son 9 libros. Son 9 libros. 9 libros. Y nuestro momento, que es el que vamos a presentar en la tarde de hoy, además pues les recuerdo que está en casi todas las carpas, porque además todo el mundo lo quiere tener. Entonces lo van a poder también conseguir en las diferentes carpas de las diferentes librerías, y una vez que terminemos esta actividad, pues Ana también va a estar en la carpa contigua firmándoles a todos los que quieran pues, obtener también la firma de su libro. Y bueno, hablando ya de nuestro momento y empezando a ponernos en situación de lo que significa y representa ese libro. Hay elementos que son muy interesantes y evidentemente Ana trabaja mucho el tema de la historia. Sin embargo, la historia tratada desde tu punto de vista es totalmente es diferente, porque si bien tú estás tomando datos muy interesantes dentro de la historia, pero la historia no es la historia, ¿ok? La historia forma parte de tus libros, es un poco el desencadenante de muchísimas cosas, pero tu libro no se centra en la historia, no se centra sobre todo en un hecho muy particular, que es la guerra civil. Sí, bueno, a mí realmente el tema de los años 40, de los años 50 me parece apasionante. El papel de la mujer en esos años aún me apasiona más, porque es verdad que está como muy denostado, parece como que eran mujeres que no pintaban nada. Yo en un club de lectura les oí decir a alguien que decía, no, es que las mujeres de los años 40 o hacían caso a sus maridos o al cura, y no es verdad. O sea, hay otra parte, hay otras mujeres. Entonces me gusta mucho hablar de mujeres, y es verdad que yo la historia, o sea, me gusta esa época, y la historia la utilizo como elemento, como adorno, como, no sé, me gusta contar cosas porque es bueno aprender y saber, y cuando intento estudiar un tema pues yo quiero llegar al fondo de la cuestión y saber cosas, pero sí que es cierto lo que dice Ricardo, que la utilizo como un escenario, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, de alguna manera también nos indicas que no podemos escapar de la historia. Claro, porque desconocer nuestra historia es absurdo, o sea, las cosas han pasado, nos gusten o no, de una manera o de otra, pero han sucedido y ahí están, y no podemos obviarlas. Entonces es bueno saber historia, es bueno que hagamos que las cosas sean fáciles de entender, que la gente coja un libro y lo disfrute y no tenga que pensar ni en cifras, ni en números, ni nada, sino que se quede con la esencia de lo que ocurrió. Y entonces pues es una bonita forma para mí, pues a lo mejor hacer una novela romántica o mezclarlo todo para que resulte más agradable, para que no sea una novela árida o seca. Y eso es lo que yo intento hacer siempre, vamos. Me voy a permitir leerles un poco para empezar a hablar ya de la historia y de los personajes que implican nuestro momento. Cádiz, verano de 1943. Amalita, joven cordobesa de 16 años, tiene un brevísimo encuentro con Carlos, teniente de la Armada. Solo pasan unas horas juntos, pero son suficientes para que el amor surja entre ellos. A la mañana siguiente se separan prometiéndose escribirse. Durante unos meses ambos cumplen su palabra. Sin embargo, las cartas del marino dejan de llegar. La alargada sombra de la guerra civil y la agobiante sociedad de la época se interponen como obstáculos aparentemente insalvables. ¿Qué oscuros secretos amenazan el honor de Carlos? ¿Se mantendrá Amalita fiel a sus sentimientos a pesar de las apariencias y de su familia? ¿Será que el primer contacto es suficiente para aferrarse al amor ante tantos desengaños? Vive la historia de Amalita y Carlos, nacida a la luz de Cádiz, amenazada por un siniestro pasado y con un único aliado, un amor sincero. Qué bonito porque nos resume un poco todas las interrogantes que nos permiten ir directamente a este libro. Y por supuesto ya empezamos a hablar de Carlos, empezamos a hablar de Amalita y de toda una serie de personajes muy interesantes que me encantaría que nos contaras cómo se construyen esos personajes y qué tan reales pueden llegar a ser. Vale, bueno, a mí esta historia fue un regalo.
Yo estaba en un congreso de escritores, estaba con unas compañeras hablando, cada una éramos de un tipo de escritores, y cuando terminamos de la mesa, una compañera me dijo, mira, yo tengo una historia muy bonita que contar y me gustaría que lo hicieras tú. Le digo, ¿y por qué no lo haces tú, que eres escritora como yo? Dice, no, porque a ti se te da muy bien lo de la novela histórica, entonces me gustaría que lo hicieras tú. Dije, bueno, pues vamos a ver. Y ella me contó la historia. La verdad es que es una historia que al principio es una historia sencilla, muy bonita, pero sencilla. Entonces yo decía, vale, me gusta, es bonito, pero hay que darle algo más, porque si no se nos queda pobre. Tenemos que buscar algo más. Entonces me nombró un personaje que era amigo de su familia, que es Félix Slayer, que lo vais a encontrar en la novela, que es un personaje que existió. Y entonces decidí pues que ese personaje fuera alguien importante dentro de la historia. Y ahí empezamos a construir. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta historia tiene una parte que son personajes verídicos, que son reales, que vivieron, que sufrieron eso. Amarita es una persona que existió, que tenía 16 años, que se enamora de Carlos, que es un teniente de navío de 28, que se enamoran, se ven una vez y tardan en verse 3 años, pero eso ellos no lo saben, eso lo cuento yo, porque ellos no lo van a saber. Entonces, esos personajes de esa historia existió. De hecho, al final del libro, o sea, cuando ya lo tenía todo el libro escrito, me dijeron, mira, cambia los apellidos, pero los nombres son reales. O sea, al final los apellidos los cambié porque le di un poco de reparo a la hija de Amalita. Dije, bueno, vale, perfecto, no me importa. Pero luego los otros personajes son personajes históricos que yo incluyo en la novela. Pues Félix sí que lo conocían, pero yo no sé si realmente estaba pasando unas vacaciones en Cádiz cuando conoció a Carlos. Eso ya lo he puesto de mi inventiva. Los fusilamientos de Paracuellos, que es un tema esencial en la novela, eso es real. Entonces está un poco mezclado las dos cosas, porque realmente es lo que me gusta hacer, contar la historia, pero que podamos disfrutarla, aprender y no cansar. Además es una historia que comienza con algo que es muy típico en tus libros, que comienza por el final, pero normalmente no sabemos que comenzó por el final hasta que llegamos al final de la historia. Así que se los cuento. Sí, es verdad. Bueno, eso es una característica. A mí cuando me preguntan, mira, tus libros, ¿qué pasa? Que los personajes se te comen, cambian, no sé qué. Digo, los míos no se mueven de su sitio, porque yo empiezo las novelas siempre por el final. Yo les cuento el capítulo final, hombre, lo cuento disfrazado, no les digo todo lo que va a pasar, pero sí que se lo cuento, aunque ustedes no se den cuenta, pero yo en principio lo cuento y luego lo voy analizando y ya luego se olvidan de lo que les conté y vuelven otra vez al principio. Eso es verdad que casi todos mis libros lo suelo hacer porque es un recurso, y no es que yo piense que es un recurso, es que me sale así. Entonces yo cuando me empiezo a escribir, como ya es el final, no hay nada, que habrá cosas que se me podrán modificar, pero cambiar el final es prácticamente imposible. Aquí hablas del amor a primera vista, sí. Hablas de toda una serie de valores impresionantes, ¿no? Eso, el ver a una persona y saber que es la persona con la que quieres estar toda la vida. La espera fiel, ¿no? De un amor que sabes que va a llegar, ¿no? Esa esperanza. Que son elementos que podemos ver muchísimo en las novelas románticas, pero que en estos tiempos nos parece como que son obra del pasado. ¿Tú crees que realmente ya eso es algo que pasó de moda? ¿O siguen existiendo esos amores que se miran y hay un relámpago que dice aquí se acabó todo o comenzó todo? Y esos amores que tienen que darse un tiempo para poder ser. Bueno, yo no creo en el amor a primera vista, ¿eh? Yo como persona no, pero en las novelas sí. Y yo cuando hablo de esta novela, yo digo que es la de las grandes palabras. Es la novela que habla del honor, de la venganza, del amor, del odio, de la pasión, del valor de la palabra dada, de un hombre que, por ejemplo, en el caso de Carlos, es que no quiero contar mucho, pero en el caso de Carlos es un hombre que por encima de cualquier cosa está su palabra. Está dispuesto a renunciar al amor porque él prometió una cosa, juró una cosa, o sea, es unas cosas que sí que es verdad que parece que están como pasadas de moda. Ahora que todo es fácil, que no pasa nada, que si esto lo hago, no. Es otra época, es otro momento y la verdad que son valores importantes. O sea,
Hoy nadie se atrevería a hacer un contrato dando una mano, ¿no? Todo el mundo necesitamos que lo firme, que lo mire un abogado por si acaso. En esto no. Este libro es el del amor, el de grandes palabras, el de grandes conceptos que existían y que se mantienen. Lo del amor a primera vista, yo sinceramente ahí pienso un poquito eso. Pero te quedó bonito, allí te quedó bonito. No, claro, porque eso fue real. O sea, esa es la parte bonita que me contaron de la historia. O sea, la persona que me lo contó dice, es que mi madre se enamoró con 16 años de un señor de 28 y se pegó 3 años esperándolo. Bueno, es que no puedo contar mucho. No cuentes más, porque además hay un elemento bien interesante dentro de todo esto y que ya lo tratamos antes, que tiene que ver con el tratamiento que se le da a la guerra civil, ¿no? Ya hablamos un poquito de cómo incursiona la historia dentro de todo esto, pero cuando se habla de la guerra civil, que es un tema del que todavía hay ciertos resentimientos, es un tema del que todavía se habla, con dolor, porque bueno, siempre hay un tío, un abuelo, un bisabuelo, siempre hay alguien que nos conecta directamente con esa guerra civil, por lo cual no es un hecho del cual nosotros podamos pasar de largo. Sin embargo, hablar o contar de la guerra civil implica muchas veces hasta ahondar en temas políticos o tomar ciertas parcialidades, lo cual tú no haces en el libro porque lo tocas todo de una manera tan objetiva que realmente no existe una parcialidad, pero sí existe el hecho de que hay gente que tuvo que participar porque no le quedó otra alternativa. No, claro, yo en todos mis libros siempre hablo de la guerra civil, es verdad, muchísimo, pero intento tocar los dos lados, ¿no? En este hay unos personajes que sufren todos, sufren estando en un lado y sufren estando en otros. El personaje malo, Genaro, es un personaje malo, malísimo, pero a lo mejor el pobre no es tan malo, sino que han sido las circunstancias las que le han ido lanzando hasta ahí. O sea, es que siempre hay de la misma, es lo mismo que decimos, de la misma moneda, tiene dos caras, y todo en este caso lo tiene. Entonces yo es verdad que lo toco muchísimas veces, el tema de la guerra civil, y siempre intento pues verlo con objetividad, no intento ser parcial ni no parcial, sino contar las cosas como son. No podemos olvidarnos que la historia es la historia, y la historia, por mucho que intentemos darle vueltas, es la que hay. Y ya está. Y toda la parte tiene su parte buena y su parte mala, pero sucedió. Claro, y que de alguna manera es un fantasma, la guerra civil es un fantasma que ha seguido por allí, ¿no? Y que continúa asustando a mucha gente y martirizando a mucha gente, y posiblemente hasta hablar en estos términos que tú lo haces dentro de tu historia ayuda un poco a relajar un poco esa situación, ¿no? Lo que eso, de algo que si bien ya pasó y tenemos que aprender de eso, no podemos llevarlo encima toda la vida. Exacto, no puede ser una carga, o sea, se tiene que hablar de las cosas, yo creo que con normalidad. Si yo digo, los fusilamientos de Caracollo del Jarama, pues es un hecho y ya está. Y podemos darle más vueltas o menos, pero ya está, no hay que darle más. O sea, es un elemento que yo utilizo en mi novela pues para situar una situación, para buscar una cosa, y porque Félix Slayer en este caso era un personaje muy importante. Y es un personaje histórico que nos hemos olvidado de él, bueno, y es un señor que existió y que merece que también se hable de él. Claro, pero fíjate que es importante porque Don Félix, en este caso, pues es un hombre que según la historia, ayudó y salvó muchas vidas, ¿no? Durante la guerra, sí. Haciendo un poco de doble espía tal vez, pero ayudó y salvó a muchísima gente, y eso es un hecho comprobado. Sin embargo, para ser un personaje tan apasionante, con una historia tan apasionante, no es el eje fundamental de la historia. No, es un personaje secundario que está ahí, pero que fue quizás lo que me dio el aliciente para saber por dónde tirar, ¿no? Porque yo tenía una historia bonita y quería, pues, una historia bonita tenía que tener algo más que eso, que ser solo una historia bonita. Ahora, cuando estás escribiendo, evidentemente hay personajes que vas creando, otros de los cuales has tenido referencia y terminas de armarlos, pero ¿cuál de esos personajes ha sido, en el caso de esta novela, con quien más te has encariñado? Ese personaje que de repente has dicho, ¿y cómo lo termino? ¿Cómo lo dejo? Pues sabes, quizás, no sé si encariñarme, pero quizás en el que yo más me reflejo es en Pitu, que es un personaje secundario que aparece por ahí, pero es como
como un soplo de aire fresco, ¿no? Porque yo, bueno, Marita me cae muy bien, es mi protagonista, pero es una mujer eso que cree en el amor ciego, que se pega 3 años esperando, que yo me siento más identificada con Pitu, me cae mejor. Me cae bien Pitu. Claro, es que cuando lean el libro se van a enterar que siempre hay un Pitu en todas las familias, sí, afortunadamente, ¿no? Entonces, de verdad que es un personaje hermoso. Así como también reivindica un personaje muy bonito, y es el personaje de esas señoras que estuvieron trabajando durante muchos años en las niñeras. Para mí, bueno, también los que me habéis leído, en todos mis libros siempre hay una niñera. O sea, hay una tata, la tata en casa, porque es la persona esencial. Es que además en aquella época siempre había una tata en la casa, una tata que te cuida desde que naces. Sí. La mayor cómplice de todos en la familia. Claro, porque al final es con quien los niños estaban más era con la tata que incluso con sus propios padres, porque cada uno tenía muchas cosas que hacer. Entonces la tata, en todos mis personajes siempre hay una tata. ¿Qué esperas, Ana, de la gente, de todo el que lea tu libro? ¿Qué esperas que se sienta una vez que termina el libro y dice, wow, termina la historia? ¿Qué esperas tú, como escritora, que se sienta, que cada uno de nosotros sintamos? Bueno, pues yo lo que más me gusta en este mundo, todos los que me conocéis lo sabéis, es hablar y escuchar. Y que vengan y me cuenten cómo les ha parecido, quién les ha caído mejor, por qué, que me pregunten, ¿y por qué? Y no entiendo por qué, cómo hicieron aquello. Y sobre todo la gente, en muchos de mis libros, hay veces que no se comprende, que la gente joven no entiende cosas de situaciones porque no las han vivido. Me acuerdo que en alguno de mis libros me decían, es que yo no entiendo cómo los padres podían ser así. Y claro, es explicarles que nuestros padres eran muy duros, muy estrictos y que, claro, no tiene nada que ver con cómo somos nosotros con ellos, ¿no? Entonces, eso me gusta que la gente me pregunte, me vengan, me digan y digan, pues mira, no me gustó esto y no sé por qué hiciste esto y este personaje lo podías haber enfocado de otra manera. Eso es lo que más me gusta. Claro, porque además tú estás tratando una España de posguerra, ¿no? Sí. Y tampoco estamos hablando de hace tanto tiempo, pero sí hay cambios sociales sumamente drásticos desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista hasta de valores. Hay cambios que son bastante drásticos. Entonces, para muchas nuevas generaciones, es como, estamos hablando de la época de los picapiedras, ¿no? Sí, por ahí, sí, y es algo muy reciente. Sí. Les parece, o sea, realmente hemos progresado, hemos cambiado muchísimo en muy poco tiempo, no somos conscientes de cómo ha evolucionado nuestra sociedad en muy poco tiempo. Entonces es verdad lo que tú dices, para ellos somos extraterrestres, ¿no? Cuando leen una cosa así, que a lo mejor un padre reniega de su hijo por una cosa que es una chorrada, pero en aquella época lo era así. Claro, qué bueno. Bueno, como hemos escuchado, evidentemente a Ana le pasa algo que ojalá, yo creo que a todo el que escribe le gustaría que le pasara, porque yo muchas veces consigo, o hablo con escritores, o cuando los entrevistamos, sobre todo para nuestro programa, que nos dicen, bueno, estoy trabajando en una idea, pero estoy esperando porque todavía no tengo esa idea muy clara. Entonces hay escritores que están como que tratando de pescar en la historia para luego desarrollarla. Pero en el caso de Ana es lo contrario, porque a ti te persiguen las historias. En este caso sí, la verdad es que fue así. Yo tengo muchas ideas para mis libros y es verdad que tampoco tengo tanto tiempo para llevarlas a la práctica, pero esta historia me vino dada y me gustó y fue muy fácil hacerla. Muy fácil, muy sencilla. Pues bueno, yo de verdad que los invito tremendamente a que conozcan Nuestro Momento. Es un libro, bueno, estoy absolutamente seguro que les va a cautivar. Es muy fácil de leer, lo dije al principio, y de verdad que es así, porque engancha y porque Ana tiene esa facultad de ir llevándonos poco a poco, ¿verdad? Porque me dicen, sí es verdad, nos va llevando poco a poco a través de la historia, y cuando pues al final nos damos cuenta, decimos, caramba, no puede ser que esto ya haya terminado, pues hay que buscar el próximo libro. Me gustaría, si alguno de ustedes tiene algo que preguntar con respecto al libro o con respecto a Ana, sobre sus otras publicaciones, sobre la historia, o hacer algún tipo de comentario al respecto, este es el momento de hacerlo y lo compartimos. A ver, por aquí. Bueno, ante todo, buenas tardes, Ana, muchas felicidades por este proyecto que conozco desde un principio, pues tuve la fortuna de
de ser el lector cero de nuestro momento, y creo que ha sido un libro, a pesar de que te fuera la idea, ha sido un libro muy trabajado, pues desde su versión de manuscrito a su versión final, pues ha habido todo un mundo, ¿no? Yo difiero contigo, el personaje de Genaro no tiene ni un ápice de bondad, pienso que es totalmente el antagonista perfecto, y sí es verdad que hay un gran cambio, inclusive hasta en la forma de hablar de Genaro, desde el manuscrito hasta el libro final. He tenido la virtud de poder comprobar una lectura del libro ya en manos, de rebuscar, indagar, releer esas frases que leí en un principio de una manera, y he visto que ha sido el libro mejorado. Eso ya es un comentario. Y la pregunta sería sobre tus próximos proyectos. ¿Qué proyectos tienes en ciernes después de nuestro momento? Gracias. Bueno, yo tengo otro libro empezado, tengo dos ya, y un montón de ideas que irán saliendo poco a poco. Todavía no tengo nada. Es que como no tengo tiempo, entonces no me da tiempo a escribir, pero tengo que conseguir otro porque el año que viene quiero volver a estar aquí. Entonces tengo que terminar otro libro porque si no, no podré. Así que... Mira, y hay que pensar también desde el pobre Genaro, porque a veces leanlo para que ustedes tengan su propia idea de Genaro. Porque yo también me preguntaba, y es que a lo mejor Genaro tuvo alternativas para ser mejor. No lo sé. Hay que leerlo. Hola, buenas tardes. No, yo solo felicitarla porque me consta de que sus libros atrapan, como se suele decir, y eso es muy difícil para un escritor, yo nada más sentí eso por una autora que también escribe novelas románticas, que es Danielle Steel, y eso de enganchar, no, yo les digo que no es fácil, así que muchas felicidades. Muchísimas gracias, Elena. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Hola, buenas tardes. Yo descubrí a Ana gracias a mi mujer, que fue eso, pasar por una librería, estar ahí presentando un libro y esta vez más que